se nos pide que encontremos la derivada utilizando la definición de límite de la derivada que se muestra aquí a la derecha, donde f' de x es igual al límite del cociente de diferencia cuando h se aproxima a 0. Así que en nuestro caso, f' de x es igual al límite cuando h se aproxima a 0. De nuevo del cociente de diferencia donde f de la cantidad x más h es 3 veces la cantidad x más h más 7. Lo dividiré por el cantidad x más h más 6. Luego tenemos menos f de x, que es menos la cantidad 3x más 7 dividido por la cantidad x más 6, todos divididos por h. Observe si intentamos realizar una sustitución directa, tendríamos división por 0 y, por lo tanto, tienen que realizar álgebra en la función para que podamos determinar el límite, porque tenemos una fracción compleja. Multiplicaremos la parte superior e inferior de la fracción compleja por el denominador menos común del numerador, que podemos ver va a ser el producto de la cantidad x más h más 6 y x más 6. Vamos a mostrar el álgebra a continuación, comenzando con el cociente de diferencia. Nuevamente, multiplicaremos la parte superior e inferior de la fracción compleja por el producto de la cantidad x más h más 6 y x más 6. En la parte superior, puede ser útil escribir el producto como una fracción con el denominador de 1. Entonces, al multiplicar en el nuevo numerador, observe la mitad del primero producto, la cantidad x más h más 6 simplificará, dejándonos 3 veces la cantidad x más h más 7, multiplicado por la cantidad x más 6 y luego tenemos menos. Para el segundo producto x plus x simplifica. La cosa está con el producto de 3x plus 7 y la cantidad x más h más 6. En el denominador, tenemos h veces, de nuevo, el producto de la cantidad x más h más 6, y x más 6. Ahora tengo que empezar simplificando el numerador. Distribuyamos x más 6 lo que nos da 3 veces una cantidad x más h veces una cantidad x más 6, y luego más 7. Multiplica una cantidad x más 6 y luego por la segunda producto, vamos a distribuir la cantidad 3x más 7, lo que nos da menos el producto de 3x más 7 y x más h. Menos el producto de 3 veces más 7 y 6. En todo este mismo denominador. Sigamos adelante y encontremos el producto de x más h y x más 6, que nos dará x al cuadrado. Más 6x. Además de hx. Más 6h. Y ahora vamos a distribuir 3, lo que nos da 3x al cuadrado. Más 18x. Además de 3hx. Más 18h. Distribuyendo 7, nosotros tienen más 7x, más 42. A continuación restamos el producto de 3x más 7 y x más h, lo que nos da menos 3x al cuadrado. Menos 3hx. Menos 7x y luego menos 7h. Entonces, distribuir 6x restando, tenemos menos 18x, menos 42. Debemos tener cuidado en la segunda parte porque estamos restando los productos. Todo esto ha terminado el mismo denominador. Y ahora simplificamos el numerador. Tenemos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, 18x menos 18x. 3hx menos 3hx. 7x menos 7x así como 42 menos 42. Observe que ahora nos quedamos con 18h menos 7h que es 11h. Con el mismo denominador, que es h veces la cantidad. X más h más 6, veces la cantidad x más 6. Observe cómo ahora hay un factor común de h entre el numerador y denominador que puede simplificar. La h dividida por h simplifica el 1. Ahora solo tenemos 11 divididos por el producto de la cantidad x más h más 6, y la cantidad x más 6, lo que significa que el original límite es igual al límite de 11 divididos por el producto de la cantidad x más h más 6. Y x más 6, a medida que h se aproxima a 0. Notaremos en este formulario,
Podemos realizar una sustitución directa. El límite es igual a 11 dividido por, bueno, si h va a 0, solo tener la cantidad de x más 6 veces la cantidad de x más 6, lo que nos da el cuadrado de la cantidad de x más 6. Así que ahora sabemos usar el límite definición de la derivada f' de x es igual a 11 dividido por el cuadrado de la cantidad de x más 6. Espero que te haya resultado útil.